Jesús. Que el Señor le bendiga otra vez, amados hermanos. Que el Señor les bendiga más. Gloria al nombre de Jesús. Me siento contento de estar en la casa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que me acompañe rápidamente al libro de Ruth, capítulo 1. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Ruth, después de Jueces, capítulo 1, verso del 1 al 18. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando lo avisa, me avisa con un amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Ruth capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo a la muerte hará separación de nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, en esta hora, Señor, yo le doy la gloria y la honra desde ya, Señor. Encomiendo esta palabra en sus manos para que sea, Señor, esa palabra de bendición a mis hermanos, así como lo ha sido para mi vida, Padre. Que de una manera especial, Señor, sea usted fortaleciendo, levantando manos, Señor, restaurando, consolando, sea haciendo su maravillosa obra en cada uno de nosotros, Señor. Conforme a su gran poder, en el nombre de Jesús, toda la gloria se la doy a usted. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Gloria al nombre de Jesús. El Señor el día de ahora les hace una pregunta a ustedes, iglesia. El Señor les dice: ¿hacia dónde vas? Gloria al nombre de Jesús. Así como leíamos en el libro de Ruth, referente a esta familia, gloria al nombre del Señor, una familia israelita, gloria al Señor. Cuando leía yo esta historia,
me trajo, de hecho, me di cuenta muchas veces de las cosas que están aconteciendo ahora en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios. Y es que sabemos que estamos pasando tiempos de dificultad. Las cosas no se nos están haciendo fácil de mantenernos en el camino del Señor. Amén. Todos sabemos que estamos teniendo una lucha. Yo sé que todos y cada uno de nosotros, sea donde sea, estamos teniendo un forcejeo. Y como decía muchas veces nuestra amada hermana Ana, muchas veces nos llega ese zarandeo. Gloria al nombre de Jesús, y se nos hace bien difícil mantenernos y seguir el camino que nosotros hemos emprendido. Pero pensando en esto y reflexionando, el Señor me trajo esta escritura al corazón, que es el de Ruth y de su familia. Y así como leíamos sobre este varón, que su nombre era Elimelec, dice que había llegado una hambre al pueblo de Judá, es decir, a esa región de Israel, a esa tierra, esa porción de tierra donde Dios había puesto a su pueblo. Usted y yo sabemos que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto porque quería darle su propia heredad. Y esa heredad era el pueblo de Israel. Cuando hablamos de Judá, hablamos de esa misma área, de esa misma región. Dios los había plantado allí. Pero dice que vino una situación, que llegó una hambre tremenda que golpeó a aquel pueblo. Y dice que por causa de aquella hambre, dice que Elimelec le dijo a su mujer y a sus hijos: ¿sabes qué? Esta hambre está bien mala y aquí no veo que esto vaya a mejorar. Así que mejor vámonos para Moab, porque no podemos seguir más acá porque la situación está empeorando. Y cuando estudiamos un poco sobre esta región de Moab, vemos que era una región que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que no tenía que estar ahí. Gloria al nombre de Jesús, porque no era parte de lo que Dios le había dado a su pueblo, donde tenía que estar en ese. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, gloria al nombre del Señor, este hombre se fue con su familia. Y dice que se fueron a Moab, y dice que cuando llegaron allá pasó un tiempo en el que Elimelec murió. Y yo me pongo a pensar, wow, el hombre venía huyendo de una hambre y sacando a su familia para evitar la muerte. Y sin embargo, llegando él a los campos de Moab, él es el primero que muere. Y yo me ponía a analizar, Dios mío, ¿pero por qué? Y de ahí vemos que pasan 10 años y sus hijos dicen que toman 2 mujeres que eran moabitas. Y estas mujeres que habían tomado, ustedes y yo sabemos que Dios les había prohibido que tuvieran relación con mujeres que fueran fuera del pueblo de Israel. Amén. Pero sin embargo, estos 2 varones pues tomaron sus mujeres de ahí. Y dice que pasaron 10 años y también estos 2 jóvenes murieron. Y dice que Noemí se quedó sola. La cosa se complicó mucho para esta mujer, porque perdió su marido, perdió a sus hijos, calificaba completamente para una viuda que no tenía socorro de nadie, sino más bien solo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Cuando pensaba en esto, me ponía a pensar muchas de las cosas que nos pasan a nosotros como cristianos. Nos vienen muchos problemas y muchas adversidades, muchas situaciones que muchas veces nos ponen a pensar que a lo mejor nosotros tenemos que actuar y movernos y hacer algo al respecto. Muchas veces nosotros tratamos de buscar una respuesta, una solución, y nosotros nos movemos conforme a nuestra voluntad porque pensamos que tenemos que hacer algo, porque si no, no vamos a salir de esa situación. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, muchas veces cometemos ese error y nos movemos fuera de la voluntad de Dios. Por eso que muchas veces ahora vemos que muchos de nuestros hermanos han caído. Hoy vemos muchos hermanos que nos encontramos a veces en la calle, o los vemos antes, que tenemos tiempo ya de no verlos, y vemos que se han apartado del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y aquel rostro que mirábamos de gozo y de la gracia que tenían en el Señor ya no está más en ellos, sino que lo que ha llegado es muerte. Y eso pasa muchas veces porque nosotros actuamos conforme a lo que creemos, porque muchas veces nosotros queremos resolver nuestros problemas, queremos resolver nuestra propia vida. Algo lo que le pareció a Elimelec que él podría hacer, que le convenía a él y a su familia, era salir del pueblo de Israel. Pero por lo visto parece que fue algo que no consultó con Dios, porque huyendo de la muerte, él llegó a otro lugar a encontrarla. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces lo que Dios necesita de nosotros es que nosotros permanezcamos donde Dios nos ha puesto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, pensando que eso es lo que tenemos que hacer en el momento de tribulación.
Pero muchas veces cometemos el error de no preguntarle al Señor qué tenemos que hacer. Por eso el Señor ahora nos pregunta ¿hacia dónde vas? Porque yo sé que usted y yo muchas veces estamos pasando por una situación y un problema, y nosotros tenemos una idea en la mente que a lo mejor esa podría ser una salida o una buena oportunidad para sacar esta situación a flote en nuestras vidas. Pero el Señor nos está preguntando nuevamente ¿hacia dónde vas? Porque el Señor lo que necesita es que nosotros nos mantengamos donde el Señor nos ha puesto. El Señor necesita que nosotros esperemos en Él. Gloria al nombre de Jesús. Y me llama mucho la atención que cuando murieron todos estos hombres, dice que Noemí escuchó que Jehová Dios visitó a su pueblo. Pero ¿a dónde es que había escuchado ella que había visitado a su pueblo? Lo escuchó que había visitado en el pueblo de Israel. Aquel pueblo donde salieron ellos huyendo de aquella hambre. Ahí es donde había llegado el Señor a mandar socorro. Donde aquel lugar que el Señor las había puesto y ellos habían salido, ellos escucharon que Dios había tenido misericordia. Y dice que se había propuesto en su corazón levantarse y sus dos nueras con ella. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que pongan mucha atención en esto. Y es que muchas veces nosotros nos damos cuenta demasiado tarde que el Señor quería que nos quedáramos donde estábamos para que nosotros recibiéramos el socorro y la ayuda de Dios, hasta que hemos tenido pérdida en nuestra vida, hasta que hemos tenido pérdidas lamentables que no se suponían que tenían que pasar. Gloria al nombre de Jesús. Pero dice que como quiera, dice que se levantó y prendió su camino, y iban de camino, dice, y iba Orfa y iba Ruth con ellas. Pero dice que Noemí hubo un momento en el camino que se detuvo y les preguntó: ¿saben qué? Ustedes mejor deberían de regresarse. Váyanse con su familia, váyanse allá con sus madres, y Dios les haga misericordia a ustedes, que las reciba el marido de su madre y que puedan estar ahí con ellos. Pero realmente yo no les puedo ofrecer nada. Ya no tengo más hijos, así que ¿qué les puedo ofrecer yo? Estoy igual que ustedes. Y dice que empezaron a llorar y se lamentaron por esa situación. Y dice que cuando ella trató de reconvenir con ellas, Orfa dice que se despidió de Noemí y se dio la vuelta y se regresó a su parentela. Pero de ahí dice que seguía Ruth con ella y le volvió a preguntar: ¿y tú por qué me sigues? ¿Tú por qué todavía sigues conmigo si sabes que yo no te puedo ofrecer nada? Y me encanta mucho lo que hizo Ruth, porque Ruth sabía concretamente que en Noemí ya no había esperanza. No tenía más hijos, por lo tanto no podía ya hacer nada por ella. Pero me daba cuenta cuando leí, es que Ruth se dio cuenta de algo, que ya no estaba poniendo su confianza en Noemí. Ella estaba poniendo su confianza en Dios, en el Dios al cual no le servía, el Dios aquel que no era ni de su propio pueblo, pero ya no estaba confiando en Noemí recibir de algo de ella. Ella se iba a ir al pueblo de Israel y le decía: y tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios, porque ahora mi confianza la voy a poner en tu Dios. Yo sé que tú no tienes nada que ofrecerme, pero yo sigo contigo porque yo voy a ver qué Dios puede hacer por mí. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces eso es lo que Dios necesita de nosotros. Cuando estamos en un problema, sabemos buscar ayuda con las personas que nos rodean. Siempre nos pasa lo mismo, que tratamos de buscar ayuda con las personas o nuestra familia, y nos damos cuenta que cuando pedimos ayuda y no nos pueden ayudar, hasta el final buscamos a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Eso fue lo que le pasó a Elimelech. Él trató de buscar por su propio medio cómo resolver este problema para él y su familia, pero no buscó a Dios primero. Sin embargo, Noemí tenía la oportunidad ahora de buscar a Dios, y fueron al pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Y sabemos qué es lo que Dios hizo con ellas. Pero yo quiero que entendamos una cosa. Dios necesita que la primera opción y la última sea Él. Gloria al nombre de Jesús. No tenemos que buscar por nuestros propios medios cómo salir del problema. Tenemos que consultarle y preguntarle a Él qué es lo que tenemos que hacer.
Porque muchas veces cuando viene el hambre a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra finanza, y toca esa hambre, entonces nosotros nos movemos fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Viene muerte a nuestra vida. Y quizás no me refiero a una muerte física, pero viene muerte espiritual, porque empezamos a poner confianza en personas cuando tendríamos que ponerla en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Dios nos pregunta, ¿hacia dónde vas? Porque yo sé que ustedes y yo estamos pasando un proceso que solo nosotros sabemos cómo la estamos pasando. Así como dicen, la estamos llevando, la viendo a cuadritos. Y si nos ponemos a ver cómo resolverlo por nosotros mismos, no vamos a encontrar solución. El Señor quiere que le busquemos a Él y que nos quedemos donde nos ha puesto Él. Si el Señor nos ha dejado en esa situación, en ese lugar, es porque Él va a mandar su socorro allí, a menos que el Señor nos hable y nos diga que hay que movernos. Pero si el Señor no ha hablado nada, significa que probablemente va a ser la ayuda y el socorro allí donde nos tiene. Pero muchas veces queremos buscar la ayuda y el socorro en otro lado, y no tenemos que hacer eso, porque el Señor puede socorrer aquí o allá, pero donde Él quiera, donde Él lo ha determinado, para que no nos toque pasar lo que le pasó a Elimelech. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Me encanta que Ruth fue bien segura cuando habló con Noemí y le dijo: no me ruegues ni me digas que te dejes. Y dice que la vio tan resuelta y la escuchó que le dijo que, bueno, ya no le dijo nada. Le dijo: yo me voy a ir contigo y lo único que nos puede separar aquí es que yo me muera. Solo así. Así que ya no me esté diciendo nada al respecto. Esa mujer estaba decidida a poner su esperanza en Dios. Un Dios que quizás a lo mejor no conocía ni entendía, pero sabía que en Él podía tener esperanza. Así es Dios. Dios es alguien en quien podemos tener esperanza y fe, porque no nos va a fallar. Gloria al nombre de Jesús. De igual manera, yo leía Isaías 41 y me llama mucho la atención en la versión traducción viviente, la nueva traducción viviente. Mire lo que dice esta escritura, esta porción. Dice que cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Me llama la atención que dice esta versión entonces, hasta que el hombre de veras que ya ha buscado el agua y no la ha hallado en el desierto y ya tiene la lengua bien reseca, que se le pega al paladar, dice que entonces yo, dice el Señor, abriré ríos para ellos en los altiplanos. Le daré fuente de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de aguas. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido. Y él menciona tipo de árboles como cedro, acacia, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Cuando vemos este tipo de árboles en aquel tiempo, para el pueblo eran árboles preciados por su madera y por su fruto, como los mirtos. Gloria al nombre de Jesús. Y dice: y lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa, que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Porque dígame usted, ¿quién en su sano juicio se va a poner a plantar en un desierto, sabiendo que en el desierto no hay nada para que subsistan las cosas? Rara vez uno puede ver un arbusto ahí, pero en el desierto no es un lugar para que nosotros decidamos ir a plantar y que eso prospere. Pero el Señor, de ejemplo, que Él hace eso, y no solo eso, sino que pone árboles que en verdad necesiten de mucho para crecer. Él lo puede hacer crecer en el desierto. Así es Dios, que en medio del desierto, que en medio de la muerte, de esa situación tan fuerte, el Señor puede hacer el milagro. Por eso es que muchas veces no nos toca a nosotros salir huyendo de ese lugar donde nos ha golpeado el hambre. No nos toca salir huyendo de ese lugar donde nos ha llegado la sequía, porque el Señor es el que provee el pan. El Señor es el que provee el agua. Él mismo decía: yo soy el pan de vida. Yo soy el agua
que da vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Así que en su desierto y en su problema, a nosotros no nos toca salir corriendo. A nosotros nos toca esperar en Dios, que algo va a hacer el Señor. Que no seamos nosotros los que oímos que el Señor visitó a su pueblo, sino que seamos los que veamos que nos visita a nosotros. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos creen eso? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor, porque el Señor eso es lo que le agrada hacer, socorrer a su pueblo. Eso es lo que a Él le encanta, porque eso demuestra en nosotros que dependemos de Él. Pero cuando buscamos ayuda fuera de Él, le decimos, yo creo que puedo hallar ayuda fuera de ti. Yo creo que alguien más me puede ayudar ahorita. No te preocupes, yo creo que ellos me pueden ayudar. Mi familia me puede ayudar. Mis amigos me pueden ayudar. Mis compañeros, mis vecinos, ellos creo que me pueden ayudar. Déjame ver con ellos cómo me va. Y si no, entonces yo vengo a ti. Pero a Dios le encanta cuando un hijo y una hija le dice honestamente, Señor, yo no sé qué hacer. El problema que tengo es bien grande y me está afligiendo mucho, pero yo sé que usted puede hacer algo. Yo sé que usted me puede ayudar. Dios, por eso yo vengo a usted y se lo pongo ese problema. Por eso yo le pongo a mi matrimonio, por eso yo le estoy poniendo mis finanzas, por eso yo le estoy poniendo a mis hijos, porque yo sé que nadie me puede ayudar, pero en usted sí yo tengo esperanza que puede hacer algo en ellos, porque Él es Dios de esperanza. Dice que el que espera en Jehová no es avergonzado. Eso dice la palabra, que los que esperan en Jehová no son avergonzados. Pero espere en un hombre y a lo mejor usted termine avergonzado, porque los hombres no siempre nos van a poder ayudar. Y muchas veces llegan situaciones que Dios permite que nadie nos pueda ayudar, para que nos demos cuenta que dependemos de Dios. Hay problemas tan grandes que nosotros razonamos y sabemos, es que nadie me puede ayudar en esto, es que nadie sabe cómo yo me siento. Pero para que entendamos, como dice la palabra, que fuera de Dios nada puede encontrar el hombre. La Biblia dice que Jehová Dios es creador de la luz y de las tinieblas, del día bueno y del día malo. Pero el Señor, Él mismo dice, he aquí, yo soy Jehová el que hago todas estas cosas. Para que entendamos que fuera de Dios no hay nada. Jesús decía a sus discípulos, fuera de mí nada podéis hacer. Fuera del Señor nada podemos hacer. Es tiempo de que nos quedemos donde nos ha plantado. Somos una iglesia, somos un pueblo de Dios. Tenemos que mantenernos unidos. En medio de este problema que estamos pasando, es cuando más tenemos que venir a la casa del Señor juntos como cuerpo en Cristo, y vamos a echarnos el hombro unos al otro y nos vamos a ayudar con las cargas, porque el Señor nos va a visitar como pueblo. El Señor nos quiere bendecir a todos, no solo a unos cuantos, pero tenemos que perseverar y seguir congregándonos y no pensar que afuera de Dios podemos encontrar una solución. Gloria al nombre de Jesús. Me encanta mucho que Ruth, y yo creo que tenemos que aprender mucho de ella, que a pesar que no era parte del pueblo de Dios, tenía la esperanza de que Dios la podía recibir. No se volvió a sus propios ídolos ni a su parentela, sino que esperó en un Dios que, a pesar que no conocía, tenía la esperanza que la podía recibir como a hija. Usted y yo sabemos que somos hijos de Dios. Imagínese, si cuando no le servíamos a Dios, Dios nos socorría. Imagínese cuánto más ahora que usted es una hija y un hijo del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Siempre nuestro Padre está presto para ayudarnos, pero necesitamos venir a Él como hijos, clamando a nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre de Jesús. De esa manera, hermanos, nos dice entonces el Señor, ¿hacia dónde van? ¿Por qué no me buscan a mí? Porque cuando nos afligimos buscamos por cualquier parte menos por Dios. Pero Dios quiere que lo busquemos a Él. Dos caminos tenemos: o nos volvemos a nuestra parentela y a la vida pasada, o nos volvemos a la tierra que Dios nos ha heredado, o nos volvemos a la promesa que Dios nos ha dado y que todavía está vigente, o nos volvemos a Él
para que Él nos visite y nos socorra. No hay hambre tan grande que nos lleve a la muerte si Dios está con nosotros. No hay sequía que Dios no pueda solucionar, porque lo leíamos. Él hace que de los desiertos corran arroyos y que sean alimentados por manantiales. Cuando hablamos de manantiales, significa que el agua está naciendo constantemente allí. Allí mismo donde no había agua, allí mismo donde la tierra se raja y le llaman tierra árida porque está reseca en gran manera. De allí mismo Dios hace que nazca agua, que brote agua. Gloria al nombre de Jesús. De ese mismo problema donde usted está, que siente que no hay solución, que siente que se está muriendo, de ahí mismo Dios puede hacer que nazca agua. Que el Espíritu del Señor la llene y lo llene y nos levante y podamos cantar en medio del desierto al Señor. ¿Sabe qué? Cuando analizamos lo que Dios le dijo al faraón, rey de Egipto, a través de Moisés, cuando fue la primera vez, acuérdese en esta escritura, es que cuando llegó Moisés delante de faraón, le dijo: yo vengo en el nombre de Jehová mi Dios para decirte que dejes ir a mi pueblo a 3 días de camino al desierto a que me celebren fiesta. Imagínese usted ir a celebrar fiesta a Dios en el desierto. Cuando pensamos en el desierto sabemos que no podemos hallar nada bueno ahí. ¿Qué va a haber en el desierto? Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios hace esas cosas para que sepamos que Él es Dios, que Él hace los milagros, que no es necesario estar en un lugar que está bendecido para ser bendecido. Dios bendice donde no hay. Gloria al nombre de Jesús. Dios multiplica de donde no hay, porque de Él vienen todas las cosas. De Él es todo. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro socorro. Por eso David lo sabía. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi muralla, tú eres mi torre fuerte, le decía en los salmos, porque él sabía que él podía correr a él cuantas veces pasara por tribulación y nunca lo iba a desamparar. Gloria al nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que cuando nos ven el problema una y otra vez, usted sepa que usted tiene un castillo en Jesús. Usted tiene una torre en el Señor que lo va a levantar alto y no lo va a dejar en el suelo. No lo va a dejar caído, sino que lo va a restaurar, lo va a fortalecer para que siga adelante. Y la gente va a ver eso y van a saber que tiene un Dios fiel, real y vivo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Ese es el Dios al cual hemos creído. El Dios dador de la vida, aquel que da vida en el desierto. Mi vida antes de conocer al Señor era una vida muerta. O sea, en realidad no estaba vivo, existía, tenía vida. Yo no tenía vida. Mi vida era sin propósito, era un desierto, no había esperanza para algo más. Mi mentalidad era como la de las demás personas. La vida es corta, hay que aprovecharla, porque después de la muerte ya nada se puede hacer. Pero Jesús me dijo: no, después de la muerte comienza la verdadera vida. Después de la muerte en Cristo comienza la verdadera vida. No la que estaba viviendo, sino la que viene en Cristo Jesús. Él es esperanza en todos los aspectos que lo veamos. Por donde quiera que usted quiera ver a Dios, su nombre es esperanza. Porque por todos lados usted sabe que de Dios siempre hay socorro. Jesucristo mismo le decía a sus discípulos: lo que para ustedes los hombres es difícil, para mi Padre que está en los cielos todo es posible. Todo es posible. Piense en cuál es el hambre que ha tocado ahorita su vida. ¿Cuál es esa hambre que lo está desesperando? ¿Cuál es esa hambre que a lo mejor nos quiere conmover? El Señor es roca inconmovible. Si usted se sube y se mantiene en la roca, nada ni nadie nos va a mover. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos desean quedarse donde el Señor los ha puesto? ¿Sabe qué? Ahorita hay sufrimiento. Sí, ahorita hay proceso, hay dolor,
Ahorita no estamos viendo lo que quisiéramos ver, pero allí Dios va a mandar el socorro. Dios nos va a visitar. Dios nos va a sacar de esa situación. Entonces usted sabrá que para Dios no hay nada imposible. Que lo que Dios habló es palabra de verdad. Que lo que Él dice no lo cambia. Él no miente. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea nuestro Señor y Salvador. De esa misma manera, nosotros tenemos que ser como ese cedro, esa acacia, esos olivos, esos cipreses, esos abetos. Todo ese tipo de árboles son árboles altísimos. Especialmente a mí me encantan los pinos. Yo cada vez que los veo le digo, Dios mío, uno de los árboles que más me gustan, le digo, me encantan los pinos que hiciste. Me gusta su forma, su altura, el grosor, y tan grandes como crecen y la sombra que dan. Me fascinan esos árboles. Pero para hacer un árbol así de grande, cuántos nutrientes, cuánta agua, cuánto tiempo no necesitó. Pero Dios lo proveyó todo para que alcanzara esa altura. Usted y yo somos como esos árboles. Dios siempre en sus parábolas hablaba que nosotros, Él nos mira como árboles, pero Él quiere que seamos árboles que damos fruto. Él quiere que demos fruto en medio del desierto. Él quiere que demos fruto en medio del problema. Él no quiere que nos quedemos como esa planta que se le caen sus hojas, que no da fruto, sino que se está quemando por el sol. No, quiere que seamos ese árbol que dé ese fruto, y no solo que damos ese fruto, sino que vamos a dar sombra para aquel que no tiene sombra. Porque es que eso es lo que hace Dios. No solo nos levanta a nosotros, sino que nos ayuda a que nosotros también levantemos a los demás. Gloria al nombre de Jesús. Por eso decía Pablo con toda confianza, Dios es bueno, decía, porque el Señor nos consuela, y con la misma consolación que nos consuela, nosotros también podemos consolar a los demás. Dios es bueno, porque yo lo he visto en mi vida. Muchas veces yo me he sentido desconsolado y Dios me ha consolado, y Dios ha puesto una palabra de consuelo a mí en medio de mi desconsuelo para consolar a alguien más. Porque Dios hace eso, porque de mí no puede salir algo. Si ni siquiera yo me puedo mantener a mí mismo, ¿cómo puede ser posible que dé una palabra de vida para alguien más? Eso lo hace Dios, porque Dios es el que hace correr el agua en el desierto. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Póngase de pie, hermano y hermana. Y sepa usted que no hay otro lugar a donde ir. No hay otro lugar a donde correr. Si va a correr, que sea donde el Señor está. Si va a correr, que sea a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Si tiene el deseo de que pasemos para que oremos por usted, puede hacerlo. Si no, ahí donde se encuentra, oremos juntos y pongamos en petición en las manos del Señor.